The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola a todos, gracias por participar y bienvenidos a nuestra serie de webinars en español. Este va a ser el primero del año 2019 y bueno, estamos organizando varios más. Como siempre les decimos, el que tenga algún tema interesante o quiera participar es bienvenido, las puertas están abiertas para todos. Primero, para los que no me conocen, mi nombre es Agustina Gay, soy directora de ISKI Inc. Bueno, en este momento estoy basada en Alemania, pero tenemos partners por todo el mundo y les voy a mostrar una pequeña presentación de qué es lo que hacemos. Ahí estamos. Bueno, un poco ISKI, sí, como International Software Quality Institute, somos una empresa de certificaciones. Ahí vamos. Trabajamos con muchos comités internacionales bueno, ofreciendo los exámenes y luego dando y emitiendo los certificados. Un poco les voy a contar del portfolio que tenemos. Bueno, uno de los exámenes más conocidos o del grupo de exámenes más conocidos son los de ISTQB, que es el International Software Testing Qualification Board. Es un comité internacional que son los que organizan el contenido de estos exámenes, estas certificaciones. Este es un poco el mapa, ¿sí? De toda la cartera y los distintos productos que se ofrecen del ISTQB. Uno empieza abajo donde dice Certified Tester, es el Foundation Level, es el nivel básico, que es un examen y un curso también, ¿no? Bastante teórico, que lo que permite es que todos tengan un idioma común para empezar a trabajar en conjunto para todos aquellos que hacen testing, que hacen pruebas. Después hay tres streams, digamos que se dicen, tres canales que se pueden ir. A la izquierda tienen el ágil, en donde tenemos la extensión del ágil, que es el Agile Tester. Es un poco para aquellos que quieren hacer bueno, pruebas en un mundo ágil. Pronto va a venir el avanzado, el técnico avanzado de ágil. Después tenemos el core, que es el central, que son los niveles avanzados de, por ejemplo, Test Manager, Test Analyst y Technical Test Analyst. Un poco también para profundizar el conocimiento sobre las pruebas. Después están los niveles expertos. Y por otro lado, a la derecha, tienen aquellos que son especialistas. Son un poco certificaciones bastante más específicas, como por ejemplo Model Based Tester o Usability Testing, que es una de las certificaciones más nuevas que salió. O para aquellos que trabajan en la industria de los automóviles, el Automotive Software Tester. O para los que quieren hacer pruebas de performance también, o de seguridad, o bueno, aquellos que quieran aprender a hacer automatización de pruebas, el Test Automation Engineering. Ese es un poco el esquema que se ofrece, de los cuales ofrecemos nosotros todas las certificaciones, todos los exámenes, la mayoría de ellos también en español, así que los pueden hacer con nosotros. Después trabajamos también, somos los proveedores exclusivos de IREP. Para todos aquellos que hagan testing, saben lo importante que son los requerimientos para el software. También tiene varios niveles, empiezan con el nivel Foundation, que es un poco básico de qué son los requerimientos, digamos, y cómo funcionan. Después tenemos también, si ven arriba a la izquierda, el RE Agile, que es una conjunción entre el mundo ágil y la ingeniería de requerimientos, ya que muchos piensan, o he escuchado mucho sobre la no, digamos que aquellos que hacen requerimientos están un poco fuera del mundo ágil y no es así, porque la verdad que si uno quiere trabajar de un modo ágil necesita primero tener la base y la base son los requerimientos. Así que un poco es esta conjunción de cómo se combinan los dos mundos, diría. Y después tiene, bueno, también niveles avanzados para hacer requerimientos, moderación de requerimientos o managing de requerimientos. Después tenemos dos certificaciones bastante nuevas de la A4Q, que es la Alliance for Qualification. Una de ellas es el Selenium Tester Foundation, que es un curso y un examen bastante práctico donde se aprende a hacer automatización de pruebas. Es muy interesante para aquellos que les interese automatizar pruebas. Se combina muy bien con el Testing Automation Engineering de ISTQB. Uno es un poco quizás más teórico y este es más práctico. Y después tenemos el Design Thinking,
que no es específicamente para aquellos que hagan pruebas de software, pero sí es para todos aquellos que trabajen en equipo, y es un poco una manera más creativa, digamos, de trabajar en equipo. Es un curso súper interesante, también si les interesa, o me consulten. Después tenemos, bueno, testing para aplicaciones móviles. Bueno, también tenemos un nivel básico, el foundation level, y después para aquellos que quieran hacer automatización o performance testing con el CMAP. Y, bueno, por ejemplo, TMMI para modelos de madurez de pruebas. Esos son algunos de los que tenemos. Después también tenemos varios más, Agile, DevOps y demás. Pero les quería mostrar un poco y resumir un poco y no tomar tanto tiempo para hablar de lo que tenemos. Un tema importante, ¿por qué certificarse? Que muchos preguntan, ¿por qué me quiero certificar? Yo siempre lo divido entre dos cuestiones, ¿no? Uno es, ¿por qué las empresas deben tener su personal certificado? Primero, bueno, es importante para aquellos que quieran competir en el mercado internacional, porque aquellos que tienen certificados por estándares internacionales, obviamente que tienen ciertos estándares de calidad y permite una mejor competitividad. También para aquellos que son nuevos, para ganarse la confianza del mercado o para encontrar nuevas oportunidades de negocio. También internamente, obviamente, para asegurar la eficacia y la eficiencia, ¿no?, de procesos internos. Y después para los individuos, ¿no?, para ustedes, ¿por qué tengo que hacer un examen o certificarme? Bueno, la primera razón es básicamente para buscar mejorar su posición en una búsqueda laboral. Todos sabemos que cuando uno entrega el currículum, no se está mostrando exactamente todo lo que es como persona, como profesional, pero sí es claro que los reclutadores filtran según la cantidad de certificaciones que tengan, porque es la manera para mostrar que ustedes tienen la capacidad, digamos, para trabajar. También es una manera de aprender nuevas habilidades, porque no es que solamente se consolide el conocimiento que ya tienen, sino que realmente pueden aprender, como por ejemplo pueden aprender a automatizar pruebas o a trabajar en equipo de una manera creativa. Digamos, hay muchas razones por las cuales educarse es importante, ¿no? También, obviamente, como un desafío personal, un crecimiento profesional. Así que nunca está de más. Y les quería mostrar también, bueno, un poco los tipos de exámenes que ofrecemos. Tratamos de ser lo más flexibles posibles. Podemos hacer exámenes en grupo o exámenes individuales. En grupo pueden ser en papel, el examen básico, multiple choice en papel, y también lo podemos hacer electrónico en sus computadoras. Y es interesante porque tienen el resultado del examen al instante, al momento que lo hacen. Y después también ofrecemos modos de hacer los exámenes individuales, por ejemplo con los Pearson VUE, que son centros de exámenes que están alrededor de todo el mundo y que ustedes pueden elegir cuál hacer y en qué fecha hacer y en dónde ir, y van y rinden el examen. O para algunos exámenes también está disponible la opción Flex, que es una opción la más flexible de todos porque lo pueden hacer directamente desde su casa las 24 horas del día, y esto está disponible para algunos de los exámenes también. Y por último, ¿por qué certificarse con ISKI? Bueno, estamos acreditados por la ISO 9001 y certificados por la ISO 17024. Bueno, como dije, tenemos muchas opciones de entregas de exámenes. También desarrollamos currículas, tratamos de estar siempre a la vanguardia con los temas que se vienen, y buscando ofrecer lo mejor para el mercado. Y obviamente tenemos un excelente equipo que trabaja con nosotros, y tratamos de ofrecer el mejor servicio. Así que eso es un mini resumen. Esta soy yo. Así que si tienen alguna duda nos pueden consultar. Está nuestra página web, correo, teléfono y todas las maneras que tienen para comunicarse. Bueno, vamos al tema de hoy, importante. Hoy tengo el gusto de presentarles a una excelente profesional de software, a quien conocí hace ya algunos años. Ella es Nadia Cavalieri, es ingeniera en sistemas de la UTN y psicóloga también de la UADE. Y bueno, hace ya algunos años que trabaja en estos temas, que da muchas charlas alrededor del mundo, y participa en conferencias sobre testing. Hoy nos va a hablar sobre un tema súper interesante y a mí me pareció bastante novedoso porque no lo había escuchado, y es, bueno, testing en aplicaciones para niños. ¿Por qué es interesante y qué aspectos tener en cuenta? Una cuestión técnica.
Pueden hacer todas las preguntas que quieran sin ningún problema, yo las recibo y generalmente las hacemos al final, pero si hay algún tema muy urgente me escriben y yo se lo pregunto a Nadia. Pero bueno, sin robarles más tiempo, la saludamos. Hola Nadia, Hola, ¿qué tal? bienvenida. Muchísimas gracias por participar y te voy a pasar el mando. Dale, a ver. Lo practicamos, ahí va. Es todo tuyo, yo me pongo en mudo. Confirmame antes si se ve mi pantalla, a ver. Veo perfecto tu pantalla. Excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos los que están del lado de acá y buenas tardes a todos los que están del lado de allá de AUS. Y gracias por sumarse a este webinar. También quiero agradecerle a Iski por el espacio e invitarlos a todos ustedes, como decía Agustina al principio, a proponer webinars en español. Seguramente están haciendo cosas muy interesantes que quieran compartir. Yo recientemente tuve la experiencia de testear ese tipo de aplicaciones y bueno, quiero compartir con ustedes cómo me fue con eso y qué aprendí. Antes que nada, completo un poquito la presentación que hizo Agustina sobre mí. Me parece interesante contarles que vamos a hablar desde los dos puntos, ¿no? Desde el lado de la ingeniera en sistemas, desde el lado de testing, y también una mirada un poco desde la psicología de qué les pasa a los niños, ¿no? En la interacción con esas aplicaciones. Llevo más de 12, 15 años en lo que es testing y calidad de software. Actualmente me desempeño en Baufes en el área de operaciones y calidad, pero también soy fundadora de dos empresas que son Argentesting, el primer congreso argentino de testing, donde dictamos cursos online, y también de Boundless, donde proveemos servicios de testing y calidad de software. Déjenme decirles también que tengo un canal de YouTube, así que todos los que les interesen temas de testing en español, ahí subo videitos cortos sobre testing cada 15 días. Hoy subo uno de los videos, hoy toca a la noche un video, y lo interesante es que muchas empresas se suman también. Hoy, por ejemplo, tengo para sortear un lápiz 3D, así que están todos más que invitados a suscribirse al canal. A nivel personal, ahí hay algunos gustos. Amo el testing, me encanta el patín artístico, vóley, todos los deportes y el chocolate blanco. Sin más, ahora sí empecemos entonces con el webinar. Bueno, no sé si alguno tuvo la experiencia de tener que testear un software para niños, pero a priori uno empieza a encarar el proyecto como lo haría con cualquier otro proyecto, ¿no? Armando una estrategia de pruebas, asignando personas al equipo, planificando las actividades, acordando cuáles van a ser los entregables, etcétera, 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 ¿no? Pero hay una parte que a veces no consideramos y que es fundamental, que son los usuarios del sistema que vamos a probar, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a ver qué pasa cuando esos usuarios son los niños. Y acá surge la pregunta de, ¿es lo mismo diseñar un sistema o testear un sistema para adultos que uno para niños? Bueno, claramente la respuesta es no, si no el webinar se terminaría acá, pero la siguiente pregunta que surge es, ¿cuál es la diferencia o qué diferencia tienen los niños de los adultos y cómo esas diferencias se reflejan en el sistema, ¿no? Y cómo esas diferencias impactan en las interacciones entre el usuario y el sistema y a nosotros desde el punto de vista de las pruebas. Entonces, en esta charla vamos a hablar sobre estas cuestiones. ¿Y cuál es la principal diferencia entre los niños y los adultos? Es esta. Que los niños vienen ahí, loading, ¿no? Todavía no están totalmente desarrollados. Por el contrario, los chicos están en pleno proceso de desarrollo cognitivo, motriz, socioafectivo, ¿no? Entonces, todo eso que el niño todavía no desarrolló va a representar una limitación de alguna manera, ¿no? En la interacción con el sistema. Por más que no sea una limitación porque el chico no puede, es una limitación en su desarrollo cognitivo. Entonces, todas esas limitaciones son las que debemos considerar al momento de diseñar y de testear software que esté pensado para niños. Esas limitaciones van a hacer que los chicos interactúen con el mundo de una manera distinta, ¿no? Con el mundo en general. Nosotros lo vemos y ellos van, por ejemplo, experimentando, algunos van gateando, ¿no?
tienen ciertas limitaciones que impactan en la forma en que ellos interactúan con el mundo. Bueno, lo mismo va a pasar con la forma en la que interactúen con los sistemas, ¿no? Va a ser diferente la interacción. No sé si lo conocen a este señor, pero es Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo y un biólogo suizo que hizo grandes aportes a la teoría del aprendizaje y también planteó que hay 4 etapas en el desarrollo cognitivo de los niños. Y esas 4 etapas son estas que vemos acá. Está la etapa sensorio-motora, que va entre los 0 y los 2 años, la etapa preoperacional entre los 2 y los 7, la etapa de las operaciones concretas entre los 7 y los 12, y la etapa de las operaciones formales de los 12 en adelante. No vamos a entrar en el detalle de qué es lo que sucede en cada una de esas etapas, porque esto no es un webinar de psicología, pero sí es importante saber que no es lo mismo testear una aplicación para un niño de 2, que para un niño de 6, que para un niño de 10, porque están en etapas evolutivas distintas, ¿no? Y eso quiere decir que saben y pueden hacer cosas diferentes. Distinto es con los adultos, ¿no? Que cuando uno diseña un sistema, y más allá de las cuestiones de accesibilidad que uno tiene que tener en cuenta, no tiene muy en cuenta los rangos etarios, ¿no? Porque los adultos más o menos nos comportamos en términos generales, ¿no? En lo más genérico, de la misma manera, ¿sí? Diferente es si tuviéramos que diseñar un sistema para jubilados o adultos mayores, ¿no? Donde ahí sí tendríamos en cuenta otras consideraciones. Yo me acuerdo, era voluntaria en un programa que se llamaba Abuelos en Red en la UTN, donde los abuelos iban a aprender computación. Y las interacciones eran totalmente distintas porque ellos actuaban con miedo, no estaban familiarizados con la mayoría de nuestros términos, ¿no? Entonces, a menos que sean estos extremos, ¿no? En el de los niños o en el de los adultos mayores, en general no tenemos en cuenta ese rango etario o esas diferencias. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son estas diferencias en los niños que son las que debemos considerar. Y la primera diferencia es que nuestros usuarios van a ser nativos digitales, ¿sí? Es decir, ellos empiezan a interactuar con los sistemas mucho antes que nosotros. Pero a diferencia de nosotros, que probablemente empezamos con una computadora de escritorio o con una notebook, ellos empezaron con dispositivos móviles, ¿sí? Con tablets, con celulares, ¿no? Es re común ver a los chicos, sobre todo cuando vamos a cenar a algún lugar y los padres están recontra cansados, de darle el celular o la tablet para que se entretengan, para que se queden quietos, para que se callen, ¿no? Entonces, ellos aprendieron y están habituados a hacer gestos con esos dispositivos que después cuando pasan a una notebook o a una computadora de escritorio no los tienen, ¿no? Por ejemplo, scrollear con la mano o hacer el gesto de pasar una página, o van y la tocan suponiendo que son todas touch, ¿no? O giran la pantalla esperando el resizing. Entonces, nuestras aplicaciones para niños tienen que poder soportar estos gestos, ¿sí? Porque ellos están habituados a poder hacerlos. Y si las aplicaciones no los tienen, se van a sentir frustrados. Obviamente en aquellas que estén destinadas a dispositivos móviles, ¿no? No vamos a pretender que una notebook que no sea touch empiece a ser touch. Pero sí vamos a pretender que estén considerados todos los gestos que se pueden hacer sobre dispositivos móviles, por ejemplo, ¿no? Y asociado con esto, otra característica de los niños es que a ellos no les gusta ser meros espectadores. Ellos quieren interactuar con las aplicaciones, tocar a los personajes de los juegos, vivir las experiencias en primera persona, quieren ser protagonistas del sistema con los que ellos interactúan. Entonces, desde el punto de vista de las pruebas, vamos a tener que hacer foco en lo que son las pruebas de dispositivos móviles, ¿sí? Por otro lado, es muy importante evitar la frustración. Y aquí hay una diferencia entre el comportamiento de los niños y el comportamiento de los adultos. Los niños se frustran muchísimo, muchísimo más que nosotros, cuando un sistema anda lento. Si ellos no quieren esperar, son muy impacientes. Por el contrario, cuando algo no funciona, los niños lo toman como un desafío y son más perseverantes que los adultos para intentar resolver ese problema que se les aparece, ¿sí? Incluso cuando ellos no tienen las herramientas para resolverlo, ¿no? En esta línea, si bien nuestros usuarios van a ser perseverantes en la búsqueda de soluciones, lo que nosotros tenemos que hacer es prevenirle esos problemas, ¿sí? Esos errores, o dar facilidades para reponerse una vez que ocurren esos errores, ¿no? Entonces,
ya que el niño no tiene experiencia en la resolución de problemas, debemos proveerle un montón de estas facilidades, ¿sí? Entonces, cualquier intento que haga por resolver ese problema, ya que el niño no tiene experiencia, va a tener una alta carga cognitiva, y esto lo dejo acá y lo retomo más adelante. Entonces, como conclusión de esta slide, lo que vamos a decir es que debemos hacer unas buenas pruebas de performance, poniendo foco en los tiempos de respuesta, ¿sí? Tal vez no es tan importante la concurrencia, pero sí el tiempo de respuesta, porque los niños se frustran mucho, ¿sí? También vamos a tener que hacer pruebas funcionales para reducir la probabilidad de que aparezcan errores, y pruebas de usabilidad con foco en la prevención de los errores. Y recién les decía que para los niños no es fácil resolver problemas porque ellos no tienen experiencia en la resolución de problemas, y que cualquier intento genera una gran carga cognitiva. Asociado a esto, otro punto que debemos tener en cuenta es reducir la carga cognitiva de las interfaces. Si bien es algo que uno diría, bueno, sí, pero esto también aplica a cuando estamos diseñando o probando un software para adultos. Bueno, sí, es cierto, también aplica, pero en el caso de los niños, este punto cobra mucha más relevancia. ¿Y por qué? Porque los niños tienen menor capacidad de atención, de concentración, de memoria de trabajo. Si las interfaces están sobrecargadas, se van a dispersar muy fácilmente, no van a poder concluir la tarea. ¿Y a qué me refiero con reducir la carga cognitiva de las interfaces? Quiero decir, debemos ver que la complejidad de la tarea que le estamos pidiendo esté de acuerdo a las posibilidades de acción que tiene ese niño. Que la organización de la información que se muestra en la pantalla guarde cierta relación y coherencia. Que la cantidad de información que se le presente no sea abundante, ¿sí? Que se limite a ser la necesaria. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los niños leen mucho menos que los adultos, ¿sí? Algunos por una limitación evolutiva, ¿no? Todavía no aprendieron a leer. Y otros simplemente por vagancia, digamos, ¿no? Una de las dificultades que tenemos al diseñar software para niños, creo que es una de las mayores dificultades, es que el nivel de lectura de nuestros usuarios es variable, ¿no? Entonces, las instrucciones que le demos para que puedan alcanzar el objetivo del juego o cumplir con la tarea que se les pide, tienen que ser claras, ¿no? Esta es el siguiente tip, ¿no? Dar instrucciones claras, pero al mismo tiempo tener cuidado que si bien esas instrucciones deben ser claras, no debemos ser prescriptivos, ¿sí? Hay que darle cierto margen de acción para que actúen con libertad. Para que esto sea así, podemos incluir como parte del sistema animaciones, por ejemplo, que muestren cómo hacer lo que se les pide o lo que se espera que los usuarios hagan, o algún video que explique cómo hacerlo, y si ese video o si esa animación incluye audio, un audio explicativo, va a ser muchísimo mejor. Y yo recién les decía que debemos ser claros, pero no debemos ser prescriptivos, ¿no? En relación a esto, les cuento un caso que publica Jakob Nielsen en uno de sus estudios, y que cuando me empecé a meter en este tema, me clarificó mucho esto de que las instrucciones sean claras, pero no prescriptivas, ¿no? Él cuenta que había un niño de 7 años que estaba usando una aplicación, y que para poder continuar, pasar a la pantalla siguiente, la aplicación le decía, hace clic con el mouse sobre el cubo, ¿no? Entonces acá surge la pregunta de, ¿qué les parece? ¿Esto es una instrucción clara? Bueno, para responder eso, intentemos ponernos en la cabeza de un niño de 7 años, y yo creo que sí, que es claro, ¿no? Ahora, la pregunta ¿es prescriptivo? Sí, es prescriptivo y no debería estar expresado de esta manera, y les voy a explicar por qué. Los niños menores a 9 años prefieren el uso del trackpad, ¿sí? En lugar del mouse, porque el mouse requiere cierta precisión motriz que los chicos todavía no adquirieron. En cambio, el trackpad para ellos es mucho más fácil, ¿no? Es como cuando ellos empiezan a escribir, vieron que primero arrancan con un marcador que requiere menos precisión y después van hacia un lápiz o hacia una lapicera que son más finitos y requieren más precisión. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, si la única forma de hacer clic que me dice la aplicación es con el mouse, estamos en problemas, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? El niño se frustró y no pudo concretar la tarea. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y esto hay que mirarlo en el caso por caso, si no es que les voy a dar un tip que les va a resolver todos los casos o todas las instrucciones que tengan que dar, sino que hay que sentarse, pensar, ponerse en el lugar del niño, ver en qué etapa está y demás. Pero particularmente en este caso,
se resolvía diciéndole, hace clic sobre el cubo, o mostrándole una animación que lleve el puntero del mouse hasta el cubo, ¿sí? Con eso hubiese sido suficiente para ser claro y evitar ser prescriptivo. Y en este caso hay algo más que se pone en juego, que es la capacidad simbólica del niño. ¿Sí? La capacidad simbólica, hago un paréntesis y explico un poquito este concepto de psicología, la capacidad simbólica es lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, del resto de los animales, ¿no? Es lo que nos permite evocar un objeto o remitir a una situación sin que la estemos percibiendo actualmente, ¿no? Eso se logra a través del uso de signos y símbolos, ¿no? Es gracias a esta capacidad simbólica que yo puedo decir manzana, por ejemplo, y todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo sin necesidad de tener una manzana enfrente, ¿sí? Nos lo podemos representar. Esto es posible porque tenemos capacidad simbólica. Y si bien todos nacemos con ese potencial, algunos más, otros menos, ¿no? Se va desarrollando. Si a un bebé le decimos manzana, no se va a representar una manzana, ¿no? Entonces, esta capacidad simbólica es también la que nos permite no tomar las cosas literalmente, entender que un chiste es un chiste, que es una ironía, que es un poema, ¿no? Ahora, si el niño no tiene desarrollada esa capacidad y le dicen, hace clic con el mouse, es lógico que lo tome literal porque su capacidad simbólica no está desarrollada, ¿no? Entonces, no es que el niño se ata a las normas, ¿sí? Es simplemente que él no se puede representar otra forma de hacer clic, ¿sí? O entender que eso es tal vez una metáfora y que puede hacer clic de cualquier otra manera, ¿sí? Y recién les decía que una forma de ser claros es a través del uso de los videos, ¿no? Y si esos videos tienen un audio explicativo, va a ser mucho mejor. En relación a esto, lo que debemos saber es que a los niños les encanta todo lo que llame la atención. Animaciones, sonidos, o sea, todo eso que a nosotros como adultos nos resulta molesto, perturbador, bueno, todo eso a ellos les encanta, ¿sí? Por eso a mí me cuesta llevarme bien con las aplicaciones para niños, porque son un tanto molestas, ¿no? Más allá de cuando uno lo está probando que resulta ser divertido, en el día a día las aplicaciones para niños son ruidosas, llamativas. Y si yo les digo si yo les menciono estos atributos de perturbador y molesto, probablemente coincidan en que las publicidades tienen esas dos características, ¿no? O sea, a nadie les gustan las publicidades, si no, no existirían los ad blockers. ¿Y qué pasa con las publicidades y los niños? Lo que pasa es que los niños no suelen detectar las publicidades como tales, ¿no? Para ellos, eso que llama la atención está buenísimo y es parte de esta interfaz, ¿no? La incorporan como parte del sistema, no lo ven como algo externo, ¿no? Entonces, aquí solamente una advertencia que es, no nos abusemos, no hagamos un uso ético de las publicidades que incorporamos en los sistemas para niños, ¿sí? Porque eso va a depender de nosotros, ¿sí? No nos abusemos. Y el último punto que les traigo para considerar es que apelemos a los modelos mentales, ¿sí? Cuando ustedes vieron por primera vez un GPS, seguramente lo entendieron porque hacía referencia a los mapas, ¿no? Si bien ustedes nunca habían visto un GPS, seguramente sí habían interactuado con los mapas. Y en el caso de los niños, hay que emplear ese recurso, ¿no? Hay que apelar a los modelos mentales que ellos tienen, ¿no? Ellos ya tienen cierto conocimiento tácito sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, planteando metáforas o analogías, podemos hacer que se comprenda mejor lo que queremos transmitir. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes habrá jugado, o sus hijos, o hijos de amigos, o los niños que tengan cercanos. Yo me acuerdo que había un librito que viene con un montón de dibujos, ¿no? La línea de los dibujos, pero están sin colores, ¿sí? Era un libro con un montón de figuras que había que colorear. Y además tenía uno sus lápices o sus marcadores para pintar esos dibujos. Entonces, quisieron hacer una aplicación que hacía referencia a esto mismo, ¿no? Apelaba a ese modelo mental, a eso que el niño ya conocía, lo querían digitalizar. ¿Cómo lo digitalizaron? Le pusieron en la pantalla el dibujo, obviamente en blanco y negro, en las líneas, al lado pusieron una paleta de colores y pusieron dos botones. ¿Qué creen que pasó? ¿No? Apelando a los modelos mentales, el niño lo que sabía hacer era agarrar un lápiz y colorear. Entonces,
podía seleccionar un color, hacer clic sobre un área y ese área se pintaba. Eso que conocía el niño lo manejó bien. Ahora, esos dos botones adicionales, que eran rehacer y deshacer, nunca los usaron los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos en la vida real no están acostumbrados a deshacer y rehacer el hecho de pintar esa figura. ¿Sí? Entonces, a esto nos referimos cuando decimos apelar a los modelos mentales de ese niño. Y ahora ya llegando al final, entonces hacemos un repaso por los distintos tips que fui mencionando, ¿no? Para arribar a algunas conclusiones, para capitalizar, ¿no? Todo esto que le fui mencionando desde el punto de vista de testing. Entonces, lo que debemos hacer es un buen testing sobre dispositivos móviles, ya que son los dispositivos de su preferencia, asegurarnos que puedan hacer todos los gestos, el resizing y todas las acciones con las que ellos están habituados a realizar. Desde el punto de vista de las pruebas funcionales, verificar que siempre haya un call to action, ¿sí? Que haya algo que los llame a la acción. Recuerden que ellos no quieren ser meros espectadores, que ellos quieren ser protagonistas, ¿sí? Si no se van a aburrir y esa aplicación va a quedar en desuso. También que las instrucciones sean claras y específicas, pero como decíamos, no deben ser prescriptivas. Verificar que las aplicaciones apelen a los modelos mentales del niño, ¿sí? Que consideren eso que ellos ya saben y también que contemplen lo que no sabe hacer. Verificar que todo lo que tenga que ver con el manejo de errores, ¿no? La prevención de errores, cómo nos reponemos ante un error, qué facilidades le damos al niño para ello. Hacer una buena prueba de performance, dijimos también con foco en los tiempos de respuesta, ¿no? Recuerden que son por demás impacientes. Por otra parte, verificar las interfaces, ¿no? Una buena prueba de usabilidad es fundamental, que las interfaces no estén sobrecargadas, que sean fáciles de aprender, de usar, de recordar, que esté bien organizada la arquitectura de la información, que la información no sea abundante, que la complejidad de la tarea que le pidamos al niño esté de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Y desde el punto de vista de la accesibilidad, también considerar algún soporte para, por ejemplo, aquellos que no sepan leer, considerar que los chicos escriben más despacio, tipean más despacio, o que no tienen tanta precisión con el uso del mouse, ¿sí? Todas estas son cuestiones que nos van a estar impactando desde el punto de vista del testing. Para terminar, les digo que, como notarán, diseñar y probar software para niños es muy diferente a hacerlo para adultos, a pesar de que todos nosotros tenemos un niño dentro. Con esto termino el webinar. Dejo abierto por si hay alguna duda, consulta, sugerencia o recomendación. Y les agradezco a todos por haber participado. Hola Nadia, mil gracias. Hola. Fue muy claro. Tengo algunas preguntas. Les recuerdo al resto, si quieren hacer preguntas, consultas, tienen el chat ahí abierto para hacer las preguntas. Tengo hasta ahora 2 preguntas. Una, voy a ver si la entendí bien. La pregunta es si hay una división, digamos, entre las distintas edades de los chicos, si hay como distintos rangos etarios, si se hacen distintas pruebas según las distintas edades. Sí, un poco nos podemos referir a esa slide de las etapas que había definido Piaget, ¿no? Que eso es algo que aplica a una clasificación para los niños en general. Pero por otro lado, desde el punto de las pruebas, lo que nosotros tenemos que ver es qué sistema estamos probando, ¿no? Porque siempre la estrategia depende del sistema que estemos probando. ¿Va a ser un sistema en el que los niños necesiten leer? ¿Va a ser un sistema en el que los niños necesiten dibujar o tener precisión con el mouse, ¿no? Entonces, dependiendo el foco de esa aplicación, nosotros los vamos a clasificar y ver cómo ayudar a cada uno de esos rangos, ¿sí? Más allá de que haya una clasificación formal de la psicología, nosotros podemos hacer otra clasificación de acuerdo al sistema que tengamos enfrente. Claro, perfecto. Y otra pregunta, pregunta con respecto a la protección y a la seguridad, digamos, de las aplicaciones para niños. Dice eso, protección y seguridad de aplicaciones para niños. Sí, supongo que si hay algo especial para considerar o tener en cuenta, teniendo en cuenta que son niños.
Yo ahí apelaría más a lo que es la protección de los niños como niños y no tanto a la seguridad informática. Me imagino que la pregunta viene por ese lado. Muchas aplicaciones lo que contemplamos es una funcionalidad para padres, ¿no? Para que los padres puedan tener el control sobre lo que ven o sobre lo que acceden los niños. Por ejemplo, YouTube tiene su YouTube Kids, ¿no? Donde hay un entorno controlado de las cosas que pueden ver, ¿no? Entonces, desde ese punto le agregamos seguridad para proteger a esos niños. Después también está el tema de las publicidades, ¿no? De no exponerlo a cualquier cosa. Perfecto, perfecto. Sí, creo que es un gran tema tener en cuenta, más allá, como decís vos, ¿no? De la seguridad informática en sí, pero un poco de que estamos hablando de aplicaciones para niños. Acá otra pregunta de Cecilia. Dice, ¿se puede aplicar monkey testing para simular la interacción de los niños en las apps? En el sentido de que pueden tocar teclas inesperadas. Sí, eso es ideal porque, o sea, los chicos son muchísimo más creativos que nosotros, entonces van a hacer cosas que nosotros tal vez nunca nos imaginamos, ¿no? Está No bueno van por los aprender, caminos habituales. claro, y está bueno ver un UAT con un niño porque ves cosas que decís, pero no sé, nunca se me hubiese ocurrido dar vuelta a la tablet y ver la aplicación haciéndola vertical y ver cómo funciona, no sé, ese tipo Claro. de cosas, ¿no? Como que tal vez uno esas cosas no las tiene en cuenta y podemos aprender de nuestros usuarios. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, tengo muchos mensajes de gracias, fue de gran utilidad, gracias, me sirvió mucho. Así que de vuelta, Nadia, muchísimas, muchísimas gracias. Para todos aquellos que quieran volver a verlo o aquellos que no lo vieron, este webinar está siendo grabado y lo vamos a publicar en las redes. Nadia, después te paso el video, así lo tenés, y el resto lo publicamos en las redes de ISKI. Y bueno, de vuelta, si alguien está interesado, si tiene algún tema interesante del cual hablar, estamos a disposición y ponemos todas nuestras herramientas a disposición. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Nadia. Muchísimas gracias a vos, a Iski y a todos los que se sumaron y se van a sumar. Un saludo. Un saludo grande a todos.